¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Geometría con Rubén. Yo sé, sí o no, te has dado cuenta que tengo un nuevo logo, excelente. El nuevo logo de Geometría con Rubén, qué lindo, sí o no, claro. El día de hoy, muchachos, venimos con un nuevo video para el canal. Y si te percatas, ya dejamos la parte de segmentos de lado. El día de hoy venimos con un nuevo tema llamado ángulo geométrico. Así como hemos tratado el segmento parte 1, parte 2, parte 3, también vamos a hacer lo mismo con ángulo geométrico, parte 1, parte 2, parte 3, hasta donde alcance, ¿correcto? Así que vamos a iniciar entonces. Para yo poder hablarte de un ángulo geométrico, primero tengo que hablarte de una figurita geométrica recontra importantísima llamada rayo. ¿Llamada rayo? Así es, llamada rayo. ¿Qué es un rayo, chicos? Un rayo es una figura geométrica imaginaria. ¿Por qué imaginaria? Ah, porque es infinita. Tú sabes que todo lo que es infinito está en nuestra imaginación. Infinito, así es, mira. Va a tener un origen que va a ser un puntito. Vamos a llamar ese puntito, lo vamos a llamar O. El punto O, voy a ponerlo bien bonito acá, ¿ya? Acá está el punto O bien lindo, tú vas a hacer el punto O. Y voy a generar otro punto también de referencia por donde va a pasar mi rayo, el punto A. O sea, date cuenta que el rayo está iniciando en O y seguía de A, ¿no? Su orientación, plin. Pero se va hacia el infinito. Y como yo no puedo dibujar algo de forma infinita, por así decirlo, le pongo una cabecita acá. Esta cabecita a mí me indica que es infinito. Se va hacia el infinito y más allá. Excelente. Rubén, ¿y cómo yo lo represento? ¿Cómo yo puedo verlo de forma simbólica? O mejor dicho, la notación. La notación de un rayo es de la siguiente forma, mira. Esta es la representación. Vas a agarrar las letritas, el origen O y el otro puntito, el puntito A. Vas a colocarlo aquí y arribita le vas a poner el rayo, pero en miniatura, chiquitito. Ah, ya. Entonces eso se va a leer de la siguiente forma. Rayo, así mira, observa. Rayo. ¿Cómo rayo? Rayo OA. Oh, rayo OA. Excelente. Repito, para los que no me han escuchado muy bien. Tiene un punto de origen, correcto. Ah, excelente. No se vayan a equivocar, porque hay una figura geométrica que es muy parecida al rayo, pero no es rayo. ¿No? ¿Y qué figura es? Hay otra figurita, ¿no? Que no la he puesto acá, pero la menciono. Se llama semirrecta. ¿Semirrecta? Así es. ¿Qué? ¿La semirrecta y el rayo no son lo mismo? No. ¿Cómo va a ser lo mismo? No seas malo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el rayo y la semirrecta? Ah, la diferencia es el punto de origen. Mientras que el rayo tiene un punto de origen donde se origina, ¿correcto? La semirrecta no va a tener un punto de origen. ¿Cómo que no va a tener un punto de origen? Te explico mejor, mira. Voy a dibujarlo acá. Vamos a ponerlo, vamos a borrarlo. Y voy a colocar aquí un puntito. Pero date cuenta que ese puntito que yo voy a colocar no está pintado por dentro. Quiere decir que el punto marca, o sea, rompe aquí, pero no forma parte de la figura geométrica. Ah, ya. O sea, el puntito, entre comillas, de origen, no forma parte de la figura geométrica, no. Y cuando estamos hablando de una figura como esta, estamos haciendo alusión a una semirrecta. Pero ¿qué pasa si el origen sí pertenece a la figura geométrica? Estamos hablando de un rayo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una semirrecta y un rayo? Simplemente el origen. Una de las figuras va a tomar al origen como parte de su estructura, viene a ser el rayo, y la otra figura no lo toma como parte de su estructura, viene a ser la semirrecta. Ok, no entendí nada. Ok. Puedes repetir el video unas 345 mil millones de veces para que puedas entender mejor. Ahorita te estoy hablando del rayo. El rayo tiene un origen. El origen sí forma parte de la figura geométrica. Ok. ¿Y por qué es importante que me hables del rayo? Ah, ya sabes por qué es importante. Porque gracias al rayo yo te puedo hablar ahora de un ángulo geométrico. ¿Y por qué ángulo geométrico? Ah, porque también existe ángulo trigonométrico. Pero como estos cursos, como estos temas, todo lo que vamos a desarrollar en este canal es geometría, entonces nos vamos a centrar netamente a la geometría y por eso que le pongo ángulo geométrico. ¿Qué es un ángulo geométrico entonces? Un ángulo geométrico es una figura geométrica imaginaria. Es muy importante eso, ¿no? Imaginaria. Ah, ya. Formada por dos rayos no alineados. Algo que es bien importante, ¿ya? Algo que es bien importante es la parte imaginaria. Y tú dirás, ¿pero por qué imaginaria? Ah, lo que pasa es que acá te mencionan que tiene dos rayos no alineados. Voy a explicarlo por partes.
Acá tengo un rayo. Acá está su origen, mira. Ah, ya, ya. Ahí te doy origen. Y acá tengo un rayo. Y da la casualidad que en el mismo origen se forma otro rayo. O sea, son dos rayos que parten del mismo origen. Tienen el mismo origen. Entonces, aquí iniciamos esa partecita. Dos rayos que tienen el mismo origen. Ah, ya. Dos rayos que tienen el mismo origen. Así es. Pero no pueden estar alineados. ¿Cómo alineados? Por ejemplo, hay personitas que dicen, ¿no? Tengo un rayo por acá. Tengo un rayo por acá. Acá está el vértice, dice. Ah, acá está el vértice. Y todo esto es un ángulo. No, no, no. Eso no es un ángulo. ¿Por qué? Porque la teoría te dice que para que formes un ángulo, si bien es cierto, deben existir dos rayos, pero no deben estar alineados, o sea, sobre una línea recta. Así que esta figura no es un ángulo para la geometría, ¿correcto? Excelente. ¿Cuál es la notación o representación de un ángulo? Vas a agarrar al angulito. Al angulito. Así es. Pero chiquitito, bebito, mira. Ahí está. Y vas a acompañarlo de letritas. Y tú vas a decir, ¿pero qué letritas? Ah, ya, las letritas que voy a colocar acá. Mira, observa. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ponerle con amarillito. Tengo el punto, o con verdecito puede ser, ¿no? No, amarillito mejor, amarillito. A mí me gusta amarillito. Amarillito. Tengo acá el A. Tengo acá el O. Y tengo acá el B. Ah, ya. Correcto, mira. Son los puntitos que nos van a guiar. Correcto. Entonces tengo el punto A, el punto O y el punto B. Correcto. Entonces, si yo quiero representar al ángulo, simplemente vas a colocar un ángulo en miniatura. Voy a dibujarlo nuevamente para que tú lo puedas ver. Ángulo en miniatura acompañada de esas letritas. Ok. Ok. A, O, B. Algo muy curiosito es que siempre esta letrita de acá tiene que estar en el centro. Ah, o sea, siempre el origen, siempre el punto que es el origen de ambos rayos tiene que estar en el centro, así es. Y la A y la B, ellas pueden estar en cualquier lugar. Si tú quieres al A lo pones al último, si tú quieres al B lo pones primero, ¿no? O también al A primero y al B al último. Pero lo que sí nunca debe cambiar es que el origen de los rayos debe estar en el centro. Ah, ya, ya, ya. A esa forma nosotros lo vamos a llamar ángulo A o B. Entonces acá le ponemos, acá le escribimos, vamos a alejarlo un poquitito más. Acá, le escribimos, ¿no? Este es el ángulo. Ángulo. Ahí está, le ponemos ángulo acompañado de las letras A, O, B. Ah, que ese es el ángulo A o B. Así es. Ese es el ángulo AB. Y el ángulo AB va a tener dos elementos. Dos elementos. Así es, dos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Date cuenta que tenemos al rayo OA. Aquí está, mira, qué lindo el rayo A. Y tenemos el rayo OB que está por acá también. Uy, qué lindo, ¿no? ¿Y qué van a hacer los rayos para el ángulo? Van a ser sus lados. O sea, a partir de ahora, cuando tú veas un ángulo, no vas a decir el rayo A ni el rayo B, sino vas a decir lados. Son los lados del ángulo. Ah, ya. ¿Y qué vendría a ser O del ángulo? Se le conoce como vértice. Ese es el famosísimo vértice, así es. Estamos hablando entonces aquí del vértice. Qué lindo, qué lindo. Claro, qué lindo, ¿no? Ah, ya. Y yo sé qué está pasando por tu mente. Por mi mente. Así es. Por tu mentecita está pasando. ¿Y cuánto mide? Ah, ya. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Sí o no? Acá falta algo, dicen por ahí algunos. Bueno, a todo ángulo se le asocia una determinada, una medida angular, por así decirlo, ¿no? A todo ángulo se le asocia una medida angular, correcto. Entonces vamos a hablar aquí al ladito de esa medida angular que se le asocia. Y tú dirás, ¿y cuál es esa medida angular que se le asocia? Bueno, la medida angular que se le asocia va a tener las siguientes características. Primero, a toda medida angular tú la puedes representar de dos formas. Puedes representarla con el alfabeto tradicional. Tradicional, así es. ¿Cuál es el alfabeto tradicional? El que tú conoces, pues. A, B, C. Ah, ya. Tradicional. O sea, el alfabeto tradicional, así es. O el alfabeto griego. De las dos formas tú puedes representar a una medida angular. Pero hay un detalle, ¿eh? Un detalle, así es. ¿Y cuál es ese detalle, ¿Ok? Que esas representaciones deben estar escritas de forma, o mejor dicho, en minúscula. En minúscula. Así es, minúscula.
O sea, vamos a ponerle aquí con azulito, a ver. Deben estar escritos en minúscula. Minúscula. Así es. Ah, ya. Como tú podrás recordar, en las clases anteriores, cuando nosotros hemos visto el punto se representa con una letra mayúscula. Y tú escribes con letra mayúscula también la representación de una medida angular, podrías confundirte, ¿no? Entonces, las representaciones se hacen con letras minúsculas. ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, Queridísimo profesor. yo podría ponerlo así, entonces, mira. Si esta es la medida angular, ¿no? Yo podría colocarlo así. Una letra A minúscula, correcto, no hay problema. Ah, ya. O de repente alguien me dice, ¿puedo poner una letra griega? Correcto, la que tú desees, la que tú conozcas. Yo conozco alfita, ponle. Alfita, mira, ah, ya. Tú puedes poner o una letra minúscula tradicional o una letra minúscula griega, correcto. Yo le voy a poner aquí una A. Correcto, una A. O puedes ponerle una M también, lo que tú desees. Yo le estoy colocando una A. Algunos le ponen alfa, yo estoy colocando una A. ¿Cuál sería la notación? ¿Cuál sería la notación de una medida angular? Ah, ya. Es como escribir la notación de un ángulo. Como lo estás viendo acá, voy a ponerlo, copiarlo y pegarlo. Pero simplemente le añades la palabrita o la letrita M adelante. Ah, ya. Eso representa a la medida angular. Entonces yo puedo poner acá, rapidito nomás, mira, observa. Acá le puedo poner medida, ojalá que alcance, medida. Ahí hay que ponerle acá. Vamos a bajar esto un poquitito. Medida del ángulo. Del ángulo, ahí está, ángulo. ¿Pero qué ángulo es, queridísimo profesor? Ah, ya, ángulo. Y ahí le ponemos las letritas, ¿no? Que corresponde. Medida del ángulo AOB. AOB. Ah, ya. Y de repente uno se preguntará, oye, pero ¿el ángulo en qué se mide? ¿En metros? ¿No? ¿En kilogramos? ¿En kilómetros? No, chicos. La unidad del ángulo geométrico, ¿ya? Es el grado sexagesimal. O sea, su unidad va a ser el grado sexagesimal. Ah, ya quiere decir que el ángulo se mide en grados. Correcto. El ángulo se mide en grados. Como acá estamos hablando del ángulo AOB, vamos a colocarle acá las letritas AOB. A, tú vas a hacer O y tú vas a hacer B. Uy, qué lindo, mira, correcto, ¿ah? Correctísimo. Algo que hay que aclarar mucho, y es bastante importante que lo sepas, es que existe un postulado para la medida angular. ¿Y qué te dice ese postulado sobre una medida angular? Te dice que a todo ángulo geométrico, y esto lo diferencia del ángulo trigonométrico, a todo ángulo geométrico le corresponde una medida angular, ¿ya? Una medida angular comprendida entre 0 grados sexagesimales y 180 grados sexagesimales. ¿Qué? Así es. Para que sea un ángulo geométrico, el ángulo debe estar comprendido en este rango. O sea, no puede ser 0, debe ser mayor que 0. Y no puede ser 180, debe ser menor que 180. Oye, pero mi ángulo nulo. Ese ángulo no es geométrico. Ese ángulo no es geométrico, chicos. Ah, y el ángulo de 180 llamado ángulo llano tampoco existe en la geometría. Ese tampoco es un ángulo geométrico, correcto. Y si no son geométricos, ¿qué ángulos son entonces? Porque yo he escuchado hablar de ángulo nulo, ángulo llano. Ah, ya. Esos son ángulos trigonométricos, chicos, correcto. La trigonometría tiene una definición, un concepto diferente a lo que es el ángulo, correcto, chicos, muchachitos. Aquí en la geometría simplemente el ángulo está comprendido entre 0 y 180 y no puede escaparse de esos valores. No puede escaparse de ese rango, ¿correcto? Otra cosilla, hay algunas personitas que representan al ángulo de otra forma. Se puede representar así. Algunos lo representan así. Ángulo A o B, como yo lo he representado. O también pueden representarlo así, ¿sí o no? Agarran las letritas, ponen A o B, ahí está. Y acá en el vértice le ponen así, como una flechita. ¡Oh, qué lindo! O también lo ponen así, A o B, pero esa flechita abarca todo, ¡fua! Así, ¿no? O también simplemente le ponen el vértice, ¿no? Así y el vértice. Ya, excelente, ¿no? Claro. Tienen que tener mucho cuidado, pero la representación más común y más tradicional es esta, ¿ya? Es esta que está acá. Entonces,
¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que el ángulo geométrico se forma a partir de dos rayos que tienen el mismo origen. Aquí está. Este es el rayo y acá está el ángulo. Este es el ángulo, mira. ¿Qué más hemos aprendido? Que la medida angular se puede representar con letras del alfabeto tradicional en minúscula o letras del alfabeto griego en minúscula, ¿correcto? La medida angular se puede representar simbólicamente igual a un ángulo, pero simplemente le añadimos la m adelante. Y la unidad de la medida angular es el grado sexagesimal, correcto, el grado sexagesimal. Y por último, el postulado de la medida angular, ¿no? Todo ángulo está comprendido entre 0 y 180 grados sexagesimales. ¡Qué lindo, profesor! He aprendido todo y titito. Y chicos, la clase ha culminado. Yo sé que tú dirás, ok, pero tan rápido. Claro, chicos, ahora los videos van a ser un poquito más cortillos, un poquito más, no tan extenso como antes, ¿sí o no? Y voy a tratar, esta vez así de verdad, de subir más videos al canal. Así que, chicos, me despido de ustedes, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chau, chau.